¿La cooperación entre quién? Entre todos los ciudadanos de un país. Bueno, ¿qué quiere decir la cooperación social? Bueno, cuando las personas trabajan en su propio modo, pero todos juntos para poder darnos de comer, ponernos un techo, ropa, carro, movilización, calles. Si estás tratando de hacer eso todo por ti mismo, vas a ser muy, muy pobre. Si estás viviendo en una isla, no vivimos en una isla, vivimos en un conjunto y muchas cosas las podemos hacer mejor en conjunto, desde la seguridad a los jueces, la parte de judicial, la parte de transportación, tantas cosas necesitamos cooperar. Los contratos, incluso cuando son esto entre particulares, al igual alguien debe hacerlos regir cuando una de las partes. Meño Miguel Herrosa, autor de Estructura para crear justicias, vanguardias del diseño constitucional. Buenas tardes, Miguel, feliz año para ti. Feliz año, MacDiel, y a todos los escuchantes. Claro, un gusto tenerte por acá, Miguel. Oye, ¿cómo está eso del clima? Hace días estuvimos viendo que el clima implacable del frío está azotando varios estados. Sí, como estamos bien al sur, en Houston, el frío llegó, se puso bajo cero, pero nada más por un par de días. Supuestamente hoy en la noche va a bajar de nuevo, pero ya no bajo cero, así que viva dentro de la casa o la oficina uno está cómodo, es cuando tienes que correr al carro que lo sientes, pero no está tan mal. Claro que sí. Volviendo acá al clima, tampoco es que es muy distinto. Hay mucho que está sucediendo en materia política, tanto a nivel interno como externo. Hoy la visita del líder político venezolano Edmundo González Urrutia ha sido quizás de las noticias más ventiladas, aparte pues todo lo que está pasando en el ámbito político, entre escándalos y demás. Pero en medio de todo ese ruido, un aspecto que aquí es importante y es del que hablamos nosotros, ha sido la puesta en marcha de esa alfabetización constitucional. Y es que en palabras del presidente, bueno, este va a ser el año en donde se va a buscar promover la idea de una constituyente. Ahora, Miguel, y probablemente a quienes nos escuchan en algún momento les ha pasado que han salido con alguien y le preguntan, ¿tienes hambre? Sí. ¿Quieres ir a comer? Sí. ¿Dónde? Y dicen, no sé. Bueno, ¿por qué lo pongo así? Porque no sé si tú lo ves igual que yo, pero la forma en la que lo percibo es que sí, necesitamos una constitución nueva. Probablemente la gran parte de la población que entiende al respecto dirá que sí. La pregunta es, ¿qué cambiamos? Porque la discusión ha girado tanto en torno a la forma en la que hay que cambiarla, que se nos ha olvidado precisamente en qué hay que cambiar. O sea, creo que esa parte, no sé, no la he escuchado, Miguel, y tú lo puedes decir mejor que yo. Bueno, sí, nosotros dos hemos estado hablando de ello por un año ya, pero es verdad, en lo popular, lo interesante ha sido la pelea entre dos bandos, unos que dice de una manera u otros de cambiarla de otra manera, y bueno, y crea interés por la batalla entre personas de eso, pero quizás toma un poquito más esfuerzo ponerse a pensar, estudiar, conocer qué es lo que es una constitución, por qué la de nosotros no nos ha dado los resultados que queremos, qué en nuestro pensar, qué en nuestra forma de ver el problema, analizarlo, hace que terminemos con soluciones que no solucionan el problema. Y adentro de este tema, entonces, ¿cómo entra la constitución? ¿Qué podemos hacer diferente de lo que han hecho antes para hacer que sea un mejor fin, una herramienta que realmente haga lo que muchos creen que es posible que haga? Y no es un tema que se ha hablado lo suficientemente profundo, pero bueno, para aquí estamos nosotros dos y con un poquito de suerte podremos ilustrar sobre lo poco que sabemos del tema. Más allá de lo que pudiéramos ilustrar, y yo lo digo con toda responsabilidad porque no soy constitucionalista, pero sí hago la pregunta de, a ver, ¿por qué hay que conversar de esto y por qué si es un aspecto que nos compete a todos? Porque al final, si te remites al artículo 2 de la Constitución de Panamá actual, dice que el poder único emana del pueblo. Y creo que te preguntaba en estos días, ¿cómo interpretamos esto? Porque ¿quién es el pueblo al final? O sea, porque lo que solemos escuchar
cuando las personas hacen referencia al pueblo, es esa idea marxista del proletariado. Entonces se suele clasificar al pueblo dentro de la clase obrera o trabajadora. Y esto no es necesariamente así, porque si lo entendemos de esa forma, excluimos entonces al resto que también forma parte de la ciudadanía, que tiene completa facultad para ejercer sus derechos, eh, tanto electorales, constitucionales, que nos pertenecen por ser parte de esta república, de este Estado. Ahí es Bueno, donde quizás empezamos a entender que la parte de preguntarnos para qué sirve esto, tú lo has planteado en tu libro, que he tenido la oportunidad de leer, como una herramienta tecnológica, como o sea, una tecnología. si quieres que salte aquí adentro del... porque es una muy buena pregunta la que has preguntado y al final del día el propósito de una constitución es facilitar la cooperación social. ¿La cooperación entre quién? Entre todos los ciudadanos de un país. Em, bueno, ¿qué quiere decir la cooperación social? Bueno, cuando las personas trabajan en su propio modo, pero todos juntos para poder darnos de comer, darnos, ponernos un techo, ropa, carro, movilización, calles. Si estás tratando de hacer eso todo por ti mismo, vas a ser muy, muy pobre. Si estás viviendo en una isla, no vivimos en una isla, vivimos en un conjunto. Y muchas cosas las podemos hacer mejor en conjunto, desde la seguridad a los jueces o la parte judicial, la parte de transportación, tantas cosas necesitamos cooperar. Los contratos, incluso cuando son esto entre particulares, al igual alguien debe hacerlos regir cuando una de las partes quiere romperlo. Todo esto es parte de la cooperación social y está para todos. Pero lo interesante de una democracia es que adentro del juego, una vez que ya está rodando, siempre va a haber desacuerdos. Así que cada persona dentro de un grupo, cada grupo va a estar empujando la ley, cómo se interpreta, cómo se emplea el gobierno hacia sus intereses. Y no es que la cooperación social quiere decir que todos vamos a ser grandes amigos y vamos a estar pensando en los otros. No, significa que necesitamos un sistema en que cuando haya desacuerdos, que siempre los habrá y muy fuertes, todavía podamos trabajar en conjunto, llegar a soluciones donde no necesariamente sea uno el que gane todo y los demás pierdan, sino que se transija, donde quizás todos tienen que dar un poquito para al final todos estar mejor. Pero estas cosas no ocurren por sí mismos. Si alguien tiene el poder y se puede hacer que la decisión sea solamente en su beneficio, eso es lo que hará. Y esa es la parte de cómo tú creas una constitución que al final eh, obligue a las personas mañana a que hagan lo correcto. Así que estamos escribiendo algo hoy. Aquí todos decimos que mañana lo vamos a hacer bien, pero mañana no vas a querer hacer algo en contra de tu propio interés. ¿Cómo escribimos algo hoy para obligarnos mañana a guiarnos y regirnos por estas normas? Y esa es la parte difícil de una buena constitución, lograr esto. Es fácil hacer una lista de cómo se deberían comportar las personas, es muy difícil crear una herramienta que obligue a las personas a actuar de esta manera que va a facilitar la cooperación social. Ahora, ¿cómo, a ver, cómo miramos esto sin verlo como una herramienta súper compleja que haya que incluso utilizar eh, la exégesis? O sea, tener que ir texto por texto, palabra por palabra e interpretarla para poder legislar correctamente. O sea, y aquí es donde quizás se complica el trabajo, no del constitucionalista, sino de todos los juristas, los que se encargan de interpretar, porque aquí es donde viene la parte compleja quizás del asunto. Y lo digo no como, igual te digo, no como un experto en la materia, sino como una persona común y corriente que puede también mirar hacia acá, hasta esa dirección del tema constitucional y hacerse esas preguntas, porque al final debería ser como tú dices, la herramienta que beneficia a la sociedad, que a veces termina pareciendo más un oráculo
que una herramienta práctica que funcione para que todo el aparataje del Estado sea eficiente. Entonces, vemos que hay fallos constitucionales que demoran no meses, sino años en resolverse. Y esto, sin ser un experto, no hay que darse cuenta de que hay cosas que están ralentizando la gestión gubernamental. Y por eso es que es importante que lo hagamos de esta manera. Ahora, como tú pasaste muchos años estudiando el tema para poder plasmar esas ideas que pueden sonar hasta un poco revolucionarias, porque no son ortodoxas, pero sí son bastante pragmáticas, te pregunto lo primero, ¿cuánto influye, según lo que tú has podido estudiar, Miguel, el tener una herramienta práctica en el desarrollo de la economía o de la sociedad? Bueno, lo podemos ver cuando tú tienes una herramienta muy mal diseñada, como en Venezuela, en Cuba, las personas viven muy pobres. No es que todo no funcione en Cuba, en Venezuela o en Corea del Norte, pero todo funciona muy mal. Y en lugares donde sí funciona mucho mejor, pues vemos las diferencias. Y no es que las personas sean diferentes realmente entre un estado u otro, o los venezolanos hace 35 años y los venezolanos hoy, o sea, son mismas personas. Incluso los que han ido a los Estados Unidos o a España o a otros países son los mismos y terminan actuando y viviendo vidas mucho mejores. Así que las instituciones importan bastantes, pero para realmente poder entender por qué importan, que yo creo que es la parte más importante, bueno, importan, pero ¿qué hace que cambie el vivir de las personas? Y bueno, hubo un gran debate sobre eso en los Estados Unidos hace 240 años, que es el debate que tenemos que tener hoy. Y tú estabas hablando de ese tema conmigo hace un par de días que debíamos hablar de ello. Es importante entender que el problema no es solamente cambiar las instituciones, es cambiar nuestro modo de ver el problema para poder entender por qué nuestras instituciones no funcionan. Desde la filosofía hasta el entendimiento de qué es una ley, pues son definiciones muy pobres o herramientas muy pobres las que tenemos para incluso poder comenzar a entender qué es una constitución. En la filosofía, cuando yo hablo con las personas en Panamá, todos agarramos la filosofía como nos la ha enseñado, que es, trata de explicar cómo debe actuar la persona. Bueno, tenemos la ética de la virtud de Sócrates y Platón, por ejemplo, que nos dice, bueno, mira una persona virtuosa, cómo esa persona se comporta, así te tienes que comportar tú. O tienes las deontológicas, que son obligaciones, como las religiones, los 10 mandamientos, o listas de preceptos y principios. En nuestra constitución es una deontológica que dicta cómo las personas deberían actuar. De nuevo, es una lista, como la religión. Ahora que la gente lo sigue o no, ya está dentro de la persona, nada más te está diciendo como filosofía cómo debes actuar, o el consecuencialismo, utilitarismo de 2 niveles, de Bentham, la misma cosa. Al final del día es cómo una persona buena debería actuar. Esa es la filosofía que se enseña en Panamá y que se habla en Panamá. Pero estas, para entender cómo organizar un Estado, no sirven de nada o prácticamente nada. Y ahí fue cuando el gran debate de los americanos comenzó a hablar de este tema, comenzando de la filosofía que tenían que emplear. Inventaron algo que no existía antes. Se llama el contractualismo. Ese fue James Madison, eh, que fue el que inició, él sembró la semilla esa. Y la pregunta no es cómo una persona buena debería actuar. Las personas en general son buenas. Son muy pocas las personas malvadas. Todas las personas tienen intereses propios que ponen sobre los intereses de otros. Eso es una realidad. Eso no lo hace bueno ni malo. Es una realidad. Ahora la pregunta de él es, ¿qué situación es justa? Es una pregunta totalmente diferente. Y creó una filosofía que responde esa pregunta, que es el contractualismo. ¿En qué situación tú estás poniendo a la persona y es justa? Si yo tengo un pleito con otra persona y voy ante un juez, ¿sería justo que la persona con la que yo tengo el pleito es el que pone al juez? Obviamente no sería justo. Claro, ahora, cuando empezamos a hablar de estos temas, Miguel, entonces empezamos quizás a entender, uno, por qué hay que mirar en función de lo que esperamos tener más allá. A ver, yo siento, y quizás estoy tratando de ser
muy franco con esto, puede ser que es mi percepción, que la forma en la que se ha discutido en Panamá el tema constitucional ha sido más de forma que de fondo. En otras palabras, la discusión ha girado mucho en si debe ser por la vía de una constituyente paralela, con una asamblea constitucional paralela, que si tiene que ser por reforma, que si tiene que ser originaria. Y en eso ha habido un desgaste al punto de que la ciudadanía en general termina por ignorar muchos de estos aspectos y por ignorar quizás la importancia de tener un debate de altura en materia constitucional, porque suena muy complejo. Ahora, volviendo al tema de lo que tú mencionabas, es aquí en donde primero empezamos a plantearnos por qué algo como una constitución, que es un invento, porque eso es, o sea, es un invento o una invención, creo que la palabra correcta es una invención, o sea, es una invención tecnológica, que es el resultado del querer organizarse. O sea, la sociedad cuando inicia empieza a buscar las formas en que puede colaborar y tener este marco, si quieres decir, referencial, lo estoy tratando de poner en palabras sencillas, referencial para tener un método de consulta en caso de que ocurra algo. Ok, robaste, vamos a ver qué dice nuestro marco jurídico o qué dice nuestro marco que rige las normas para estar en sociedad. Ah, bueno, por robar, pues estas son las consecuencias. Y estamos de acuerdo porque en esta sociedad estamos de acuerdo con que ese es nuestro marco de referencia. Eso es un resultado de, pero hay que sentarse a analizar cómo nosotros queremos estructurarnos. Ahora, te preguntaba cuánto influye, porque justo tu libro habla de cómo se da el tema del gran debate, con un ejemplo en el continente americano, que es con Estados Unidos, que quizás marca las pautas en muchos aspectos de lo que es la democracia moderna. Eh, Ahora, ¿cómo fue el antes? ¿Cómo fue el después? Sí, has dado buenos puntos. Y a tu última pregunta, antes de entrar a lo que estabas diciendo, antes de por qué en Panamá no se ha hablado de este tema. En los Estados Unidos sí se habló y el problema que tenían era, recién ellos, su independencia, crearon sus propios gobiernos estatales, se consideraban países, tenían una unión, hicieron la primera constitución de ellos, que no es la actual, y les fue extremadamente mal con los gobiernos. Eran gobiernos extremadamente corruptos, pero eran gobiernos democráticos en el sentido de muy parecido a los de Panamá. Tenían división de poder, no tenían separación de poder, tenían división de poder. Los funcionarios eran elegidos y decían, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Si ya es el pueblo el que tiene el mando, ya no es el rey el que está dictando las pautas, ¿por qué está terminado siendo tan corrupto? Los juicios se vendían, o sea, literalmente se vendían los fallos, las leyes que pasaban, también las estaban vendiendo al mayor postor. El ejecutivo aplicaba la ley a sus amigos de una manera, a sus oponentes de otra. Era muy parecido a lo que estamos viviendo ahora, hasta peor. Y habían dos bandos. Uno que le gustaba lo que estaba ocurriendo, porque se estaban beneficiando de ello. Y lo que vendían, el problema era, en su forma de ver, era valores cívicos y morales, que faltaban los valores cívicos y morales. Bueno, la razón que estaban vendiéndolo de esa manera era porque no querían que cambiaran la estructura que ellos les beneficiaba. Ellos podían poner a los jueces, podían comprar los fallos, podían, bueno, entonces vamos a echarle la culpa a otra cosa, vamos a echarle la culpa a los valores cívicos y morales. Así nadie piense en cambiar la estructura que nos está beneficiando. Eso es lo que estaban haciendo. Pero gracias a Dios, los problemas eran bien grandes y había un temor verdadero de que potencias extranjeras se dividieran los Estados Unidos y potencias extranjeras los conquistaran de nuevo y terminaran subyugados. Y tenían ya en esa época cosas que la mayoría de los otros países no tenían. Tenían juzgados algo imparciales y querían mantener y perfeccionar eso un gran porcentaje de la población. Y bueno, ahí fue donde vino James Madison con su idea nueva. Los problemas no son los valores cívicos y morales, le dijo,
a los estadounidenses es un gobierno mal estructurado, A ver, donde y aquí quizás me detengo un poco porque tenemos que irnos dentro de poco a un cambio. Estamos hablando de que en América, donde estamos nosotros, teníamos una estructura muy similar una vez se da la independencia. Esa primera Colombia, que se le llama la Gran Colombia para diferenciarla de la Colombia actual, que termina fragmentándose también y no logra mantener esa unión. Incluso Bolívar tenía la idea de una América unida. Al final no se logra y a lo mejor nos hizo falta tener también esa conversación. ¿Y qué te parece si nos vamos al cambio comercial, Miguel? Y a la vuelta entonces sí, nada miramos más a decir fondo. una cosa Sí, rapidito, que claro, es que se parece a lo que tenemos hoy. El claro. constitucionalismo de ellos, al principio, en 1776, es muy parecido a las constituciones y gobiernos a los que tenemos hoy nosotros, no lo que teníamos entonces. Entonces era otra cosa, era reinado, ¿no? Sí. Pero No, definitivamente hablemos cuando regresemos. exactamente, exactamente. Y entender por qué en algún momento se logra esa conversación que hace que haya unidad entre los estados, incluso atravesando después una guerra civil, mantienen esa unión. Y en América Latina no pasa así. O sea, se fragmenta y aún los territorios, estando fragmentados y estando disueltos, no logran todavía hacer que haya la misma eficiencia que vemos en el norte del continente. Pero vamos a este cambio comercial y seguimos entonces en breve con esta charla bien interesante en donde miramos un poco, digamos, aspectos históricos que quizás nos puedan dar luces de los resultados que vemos hoy día, sobre todo en materia gubernamental. Lo vemos en ratos, así que no te vayas, vamos a cambio y ya regresamos con más aquí en Relax. Estamos con Miguel Herros, él es arquitecto, autor de Estructuras para Crear Justicia, con él conversamos sobre materia constitucional todos los miércoles a esta hora en el año, palabras del gobierno actual, de la alfabetización constitucional. Miguel, estábamos hablando un poco acerca de esos antecedentes y esto es bien interesante porque, a ver, mirando un poco la historia de nuestro continente, fue un continente donde se permitió desarrollar muchas de las nuevas ideas y las revoluciones trajeron consigo todo ese experimento de lo que era la república y lo que soñábamos con que fuera un continente de libertades, de desarrollo, pese a todo lo demás, ¿no? Porque también hay que involucrar ahí todo este tema de las castas, de la esclavitud, de las desigualdades que tenemos hoy día, pero al final esas normas que estructuran nuestros gobiernos, incluyendo el nuestro, pueden tener también mucho de la relevancia al momento de entender por qué América Latina es tan desigual teniendo tantos recursos. La repartición no se dio de la misma manera y la justicia sigue siendo quizás uno de los clamores sin ser atendidos por gran parte y mucho de lo que escuchamos, aparte de las desigualdades, que son sociedades injustas. Por eso hablamos desde la justicia más allá de un aspecto legal, como un aspecto de interés social. Y hablabas un poco de cómo se daba ese gran debate con ideas de James Madison, presidente de los Estados Unidos, que permite de alguna manera tener otro enfoque de cómo administrar estas nuevas tierras. Hablamos de personas o familias o culturas que llegan a un nuevo continente y que tienen la oportunidad de pintar un nuevo lienzo de lo que significa vivir en sociedad y pareciera que tuvieron éxito en el norte, pero no pasó así en Latinoamérica. A ver, ¿cómo entendemos esto? Bueno, esa es la promesa de la democracia liberal, la justicia, la igualdad ante la ley. em,
oportunidades de que cualquier persona pueda ser parte del gobierno y ser una entidad decisora en los intereses comunes. Pero en Panamá no tenemos realmente una democracia liberal, es mucho más una democracia iliberal o una democracia electoral en la que se le da a unos cuantos un poder casi ilimitado. No hemos llegado a la promesa de la democracia liberal porque no es lo que tenemos otra cosa. Y es parte del tema de que se habló en Estados Unidos hace tanto tiempo, porque ellos también comenzaron con algo muy parecido a lo que tenemos hoy en Panamá, una democracia, bueno, electoral, pero no una democracia liberal. Y parte del problema fue que no conocían al principio lo que estaban haciendo cuando armaron sus primeros gobiernos estatales y federal. Y no eran necesariamente personas que lo estaban haciendo por crueles o tontos, eran personas extremadamente brillantes y se equivocaron. Pero una vez que se dieron cuenta que lo que habían hecho estaba mal, cambiaron de ruta. Samuel Adams, por ejemplo, uno de los padres más importantes de la Revolución Americana, en 1748, son décadas antes de que se lograra independizar, dice, y esa es la forma que pensaban, que es muy parecido a lo que como pensamos hoy. Ni la constitución más sabia, ni las leyes más sabias garantizan la libertad y la felicidad de un pueblo cuyas maneras son universalmente corruptas. Es, por lo tanto, el amigo más fiel de la libertad de su país, quien más trate de promover su virtud. Estaba hablando de los valores éticos. John Adams, no tienen relación Samuel Adams, John Adams, pero John Adams también terminó siendo presidente, extremadamente importante padre de la patria americana, en 1776. Justo se acaban de independizar y decreta, debe existir una pasión positiva por el bien común, el interés público, el honor, el poder y la gloria establecidos en la mente del pueblo, o no puede haber un gobierno republicano ni libertad real. Y esta pasión pública debe ser superior a todas las pasiones privadas. De nuevo, poner el interés de otros sobre el propio. Esa era la idea que lo estaba guiando. Así que con ello lo que hicieron eran constituciones como la de nosotros, que es, bueno, hay un juez, ¿cómo se debe comportar el juez? Un juez debe comportarse de manera imparcial, debe ser un juzgado imparcial. Eso es lo que estaban escribiendo. A ver, pero digo, esas son cosas que uno da por sentadas. O sea, si yo voy ante un juzgado, a un juzgado, perdón, ante un juez, yo espero, no porque está escrito en ninguna parte, sino porque así es como me dice mi razonamiento que esa persona debe ser justa. Bueno, y falló. Falló. Digo, pero falló, es algo que eso no... es lo obvio, pero no a es lo donde- que obviamente pase porque tú escribes claro, eso en la Constitución. pero a lo que voy es que eso es algo que es tácito, o sea, es sobreentendido que un juez tiene que ser imparcial. O sea, yo creo que, digo, Exactamente. que se escriba o que no se escriba es lo que uno esperaría que fuera. Y las constituciones modernas de los Estados Unidos, las actuales, no dicen cómo se debe comportar en ningún lugar. O sea, yo estoy organizando las constituciones estatales para ponerlas en un website. Son 62.000 líneas, bueno, párrafos, no líneas, párrafos. Y ninguno de ellos dice cómo se debe comportar nadie, porque eso no es lo que va a hacer que las personas se comporten de una manera u otra. Simplemente no es lo que va a hacer que las personas se comporten. Pero es la forma de verlo, era nuestra filosofía actual en Panamá y la filosofía que tenían entonces que era cómo se deben comportar las personas. Bueno, tú le tienes que decir, no hay otra herramienta. Y bueno, el 76 fue cuando comenzaron con sus primeros diseños. Se basaban en eso, sí, o sea, separaban el poder, iba a haber jueces, va a haber legisladores, va a haber el ejecutivo, va a estar el presidente o los gobernadores, pero no había separación entre esos poderes, ni siquiera adentro, mucho menos adentro de los diferentes órganos. Así que al final lo que eran unas dependencias que facilitaban la coerción y unos cuantos con poder podían entonces usar el poder público en beneficio propio. Y bueno, una solución que incluso un bando todavía estaba en pro de ella, y entre eso está Benjamin Rush, otro padre de la patria americana, que
antes, el mes antes de que hicieran la nueva convención constitucional, estaba en contra de las ideas que estaban promoviendo este otro bando que decía, bueno, vamos a cambiar la estructura para que el juez ya no sea puesta por uno de los bandos, el juez sea puesto de otra manera que ellos no puedan entonces controlar al juez. No les gustaba esa idea. Yo decía, no, necesitamos un juez que sea ético. Eso es lo importante. Y bueno, y él entonces escribe, no hay nada más común que confundir el término revolución americana con lo de la extinta guerra americana. La guerra americana ha terminado, pero esto es lejos de ser el caso con la revolución americana. Deja que cada persona se afine en promover la virtud y el conocimiento en nuestro país y pronto nos volveremos buenos republicanos. Cada hombre es una cada hombre en una república es propiedad pública, su tiempo y sus talentos, su juventud, su viralidad, su vejez, aún más, su vida, su todo le pertenece al país. La revolución no ha terminado, escribe él. Era un bando que estaba completamente en contra de lo que este nuevo bando que estaba comenzando a surgir estaba tratando de vender. Y era la idea de lo que ahora nos parece obvio para ti y para mí, pero para muchos nunca han escuchado estas ideas antes, que lo importante en un contrato social no es las metas que tú escribas en él, es cómo las relaciones que tú creas entre los diferentes entes de poder, cómo se eligen, quién controla el dinero y cómo al armar esta estructura, esta institución, puede crear relaciones coercitivas o no. Algunas son buenas, algunas son malas. Hay que ver qué dependencias estamos creando. De eso hablaba James Madison. Pero no es el tema que se habla en Panamá. Y bueno, ¿por qué no es el tema en Panamá? Puede ser en parte por ignorancia. Hay un buen porcentaje de la población que simplemente no ha tenido la habilidad, el tiempo, no le ha llegado por su camino esta forma de pensar. Pero para muchos no es eso. Para una porción muy importante sí saben lo que están haciendo y saben que el sistema actual no es el correcto y no quieren que se hable de este tema. Prefieren que se termine, se siga hablando, pero no es que es un cambalache que están reuniéndose y vamos a asegurarnos que no se hable de este tema, no es eso, es simplemente no lo quieren tocar y prefieren crear asociaciones o temas o cuando le dan un premio a alguien es el que está hablando de la ética o cuando le dan dinero o voz a alguien es sobre la transparencia y estas otras cosas que saben que al final no es una solución. No, porque no quieren que cambien el sistema actual. Está en nosotros comenzar a hablar de estos temas que sí pueden dar mucho mejor resultado si estamos pensando de ellos. Pero si no pensamos de ello y no hablamos de ello, y si seguimos hablando de los derechos que queremos, y ni siquiera los derechos los derechos cívicos, sino sociales, ¿qué queremos que el gobierno nos dé? Pues entonces definitivamente vamos a terminar con el mismo tipo de gobierno y las mismas personas que se benefician hoy del sistema que tenemos van a seguir beneficiándose. Es aquí donde la cosa se pone un poco más compleja, porque cuando pensamos en cambios, yo recuerdo en 2019, en esa discusión que se hizo para las reformas constitucionales, se abrió la asamblea para un periodo de discusiones, y esto fue algo bien interesante que para mí fue inédito, porque viste que ahora las discusiones se presentan en las comisiones, que es lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de la mina, lo que pasó con la Caja de Seguro Social, que las personas anotaban, iban a la asamblea y presentaban sus opiniones, sus puntos a favor, en contra o sus propuestas en la comisión que estaba evaluando este aspecto. En el tema de las reformas en 2019, cuando se abordó, se hizo en el pleno, o sea, iban las personas representando a distintos sectores de la sociedad civil en el pleno a presentar sus planteamientos, algunos con propuestas, otros a manifestar su descontento con la discusión. Pero lo curioso en todo esto es que precisamente no se debatió el tema de fondo, sino que se evaluaban ciertos artículos que ellos consideraban había que cambiar porque favorecía sus intereses. Y ojo, y esto yo creo que no tiene en sí nada que cuestionar porque cada uno va a velar por intereses particulares. Si hablamos hoy, por ejemplo, con lo que está pasando con el Suntrax, que mañana hicieron manifestaciones, ellos salieron porque dicen que consideran que ese arbitraje
no es legal. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, manifestó que se fueron porque necesitaban dialogar. A ver, el punto no es ese. El punto es que cuando nos detenemos a observar el tema de la Constitución como tú lo planteas, es donde empieza a complicarse el asunto, porque no hacemos lo que acostumbramos a hacer, que es a mirar cómo me veo favorecido en lugar de cómo se propicia digamos, el ecosistema o cómo se propicia esta herramienta para que al final no solamente yo, sino que todo funcione de forma de que todos ganemos y que todos estemos de acuerdo con ello. Esa es la parte quizás complicada del asunto. Definitivamente esa parte es complicada y se complica más en que nadie sabe quién es el que va a perder o ganar con un cambio constitucional correcto, pero la realidad es que la gran mayoría de las personas va a hablar. Em, yo creo que no es tan complicado al final del día, simplemente tenemos que comenzar a hablar de ciertos temas poquito a poquito. Uno es, y hablaba mucho de eso en el debate americano, el gran debate que le hablan ellos, de qué es la definición de ley. En Panamá tenemos una definición de ley incorrecta. Bueno, incorrecta porque una verdad a medias es una mentira. Simplemente dice, bueno, la ley es una norma que todos están obligados a seguir. Bueno, si tú crees que eso es lo único que es una ley, pues es parte. Bueno, la Constitución entonces es un dictamen de cómo las personas deberían, los derechos y los deberes de todas las personas, cómo todo el mundo debe comportarse. Pero eso no es lo que es una ley, no es solamente lo que es una ley. Y bueno, entonces a los radioescuchantes, cuando estés hablando con una amistad, un familiar, hablen de este tema. ¿Qué más es una ley? Bueno, una ley también puede ser, por ejemplo, especialmente lo que es una constitucional, es quién controla qué de quién pone a quién, los intereses creados, las dependencias creadas. Si yo soy el presidente, yo pongo al fiscal y pongo al contralor y pongo a los jueces de la Corte Suprema, me deben el puesto, no solamente eso, pero voy a poner a mis amigos. Su futuro está en mis manos cuando quieran un nuevo puesto. Ya no son entes independientes. En la filosofía contractualista es lo que nos pone a pensar en esas preguntas. No cómo deberían comportarse, es cómo les va a convenir comportarse. Cuando comenzamos a ver eso, la filosofía es una serie de herramientas. Hay unas filosofías como el utilitarismo o la ética de la virtud, son muy buenas para el crecimiento personal. Es una herramienta, pero si yo soy un mecánico, yo no voy a usar las mismas herramientas cuando tengo que operar, o un médico no va a usar las herramientas de un mecánico para operar en una persona, o un cocinero no va a usar las herramientas que usa un doctor cuando está operando a alguien. Tú usas una filosofía para crecimiento personal, cuando vas a crear una constitución, un contrato social entre todos, necesitas usar otra filosofía. Así que, bueno, tenemos que pensar de esos temas, tenemos que comenzar a hablar para poder entonces abrir nuestras neuronas para comenzar a pensar de la manera necesaria para entonces entender qué es lo que podemos hacer con una constitución. Porque mientras que tengamos estas definiciones, que no dudo yo que las personas que las hicieron, lo hicieron con sus mejores intenciones, pero las intenciones que hayan tenido es irrelevante. Al final son definiciones mal hechas, que nos han llevado por mal camino. Y está en nosotros cambiar eso y hablar de ese tema con los que estén alrededor de nosotros, instruirlos a ellos y a nosotros mismos hablando de este tema. Hay un aspecto bien interesante que quizás tampoco hemos abordado todavía y es la realidad o identidad actual que no necesariamente es la misma que se tenía cuando se hizo la última constitución. Hablo del 72, si mal no estoy, Sí. en donde Panamá todavía no tiene el canal. Creo que son aspectos importantes. Primero, ¿cuál es la identidad que tenemos como país? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo nos identificamos? Un país que está al servicio, porque sí, lo decimos mucho, que está al servicio del comercio internacional. No somos un país que tenemos un ejército, somos un país neutral. O sea, son aspectos que también hay que considerar porque eso de alguna manera también va marcando la identidad que tenemos y el enfoque que debemos darle, porque, digamos, al ser un país neutral, ¿cómo blindamos que no se haga o no se creen leyes que de alguna u otra manera
se incline o incline la balanza hacia ciertos intereses internacionales. Es ahí donde menciono esas cosas porque a lo mejor eso no se ventila, o no sé si no hemos tenido, Miguel, no sé cómo lo veas, esas ideas, porque primero, ¿por qué hablar de eso? O sea, creo que cuando vemos que hay otras noticias u otros aspectos que están en el aire, que parecen ser más importantes, y este aspecto al final termina siendo, eh, digamos, bajado a otros niveles que para muchos no es de mucha incumbencia. Sí, Pero, tienes razón, está atrás del mm, telón este tema, pero es la fundación, es la piedra donde todo lo demás está construido sobre. Así que es importante. Sé que es un tema que, número uno, aparenta que no es algo muy fácil de efectuar, de modificar de uno individualmente, hacer un aporte A o posible cambio A. Así que por eso, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Es una de las realidades. ¿Para qué voy a invertir mi tiempo en esto? Pero bueno, al final del día, si queremos hacer un cambio positivo, cada persona va a tener que tomar un poquito de responsabilidad sobre el cambio. No tienes que hacer mucho, pero simplemente de vez en cuando hablar del tema, hablar de las ideas. Es mucho más divertido hablar sobre personas y peleas. De vez en cuando, un poco menos divertido, pero todavía algo divertido es hablar sobre eventos. Pero hablar sobre ideas es un poco más difícil, pero es una parte importante, especialmente si queremos solucionar algo que nos afecta a todos el día al día, que es el que también lo hace el gobierno, la efectividad. Algo, hoy en día, por ejemplo, la gran mayoría de las instituciones gubernamentales no están regidas por personas con el más alto mérito o conocimiento. Eso es un problema constitucional que se ha arreglado en los Estados Unidos de manera constitucional, no apelando a la ética o a la bondad de los elegidos, porque al final del día, cuando estén en el poder, van a hacer lo que les beneficia a ellos. Y si no les beneficia, poner a los mejores, sino poner a sus amigos, eso es lo que van a hacer. Así que tú cómo logras eso. Es un tema que ha sido extremadamente estudiado y ya las herramientas para ello no solamente existen, pero han sido perfeccionadas a un punto que no fallan. Y no necesitas una persona buena, solamente personas interesadas en su propio interés para que estas herramientas funcionen. Bueno, entonces hablemos de este tema. ¿Cómo han hecho allá? Y podemos hacer un cosplay, tipo de poner entre tú y yo hablar, bueno, como si un tú estás tipo, en esta un situación, roleplay, ¿cómo? me dices, un roleplay. Un roleplay, sí, exactamente. Y mira, y aquí esto es lo que digo, apenas está empezando toda la materia de alfabetización constitucional, lo que me parece a mí que es muy importante y yo creo que hay que felicitar también al gobierno porque pese a que tiene actualmente varios retos importantes, entre ellos, y mira, hay un reto de imagen internacional importante que no se veía venir, porque estas declaraciones del presidente, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, o sea, ¿quién se las iba a esperar así de forma eh, tan sorpresiva como llegaron? Y que no solamente se quedaron en declaraciones. A ver, estábamos acostumbrados a un Donald Trump que es polémico, pero que dice algo, tira la piedra, se esconde y bueno, el tema no lo toca más. Ahora, Sí, y no solamente con Panamá, sino que se ha ido al extremo el de... otro día estaba hablando, ayer, si no Claro. fue, o que estaba hablando de Panamá de nuevo, de que las ballenas están siendo perturbadas por los molinos de viento. Bueno, Yo no sé, si tú ves a un loco que está peleando con otro loco en la calle, tú no te metes en el medio. Yo creo que ese fue el problema que hicimos, claro, el error que nos metimos en esa pelea de lodo entre dos viejitos en los Estados Unidos. Eso no se habla mucho en Panamá, pero realmente era una pelea entre Carter y Trump. sí, pero Y a lo que voy es que esto ya trasciende, ¿no? Porque los medios internacionales se han hecho eco y lo han tomado como caballito, porque lo he visto en todas partes. Y ayer a alguien se le ocurrió preguntarle si él descartaba el uso de la fuerza,
que esa pregunta, uno me parece, bueno, no sé si me parece innecesaria, Miguel, pero es como echarle más leña al fuego, porque cuando le das pie para que entonces él diga lo que dijo ayer, es donde él dice, claro, porque él no va a cambiar su discurso, él no va a decir, ah, no, 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 yo no voy a usar, no, él tiene que mantener su discurso porque, por supuesto, ya las declaraciones las dijo y las va a tener que mantener. Pero a lo que voy es volviendo al tema de cómo ahora esto también incide en temas internos como la discusión de la caja de seguro social, que nuevamente hoy, por cierto, le han puesto pausa a la discusión, y que, a ver, de alguna forma, porque se llamó a sesiones extraordinarias, de alguna forma hay que resolverlo. Pone temas importantes que también está en la agenda, el tema que hacer con la mina. Ahora, este tema de la constitución, son varios aspectos, pero bueno, quería felicitar al gobierno porque de alguna forma también han tomado el reto de tomar varios temas importantes al mismo tiempo. Si bien es eso, pero vuelta y digo, lo que estamos haciendo acá los miércoles, Miguel, más allá de tomar también tu libro como referencia, es intentando encontrarle sentido al tema de la discusión constitucional, que creo que es importante también que entendamos que esto no es sencillamente cambiamos un documento y ya, esto es un documento que va a ser el referente para la creación de nuevas leyes. Entonces, a todos aquellos que quieren en un futuro promover leyes, qué sé yo, en materia eh, de tecnología, que ahora está el tema de la IA muy presente y una discusión de la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, muy presente en muchos países, el tema de del uso de datos, que pareciera un tema aislado que solamente le compete a los que están en el ámbito de la... No, pues todos estamos hoy día inmersos en el mundo de la tecnología. Nosotros estamos hablando a través de esta herramienta tecnológica, Miguel, y si alguien le da por tomar tu cara y meterla en una herramienta de inteligencia artificial y tomar tu voz, ¿qué marco jurídico en Panamá ampara o tipifica un delito con eso? A ver, y es ahí donde viene la importancia de poder tomar este tema de constitución en serio. Sí, y bueno, una cosa es la ley que al final un día la van a decir es que no existen ya. Me imagino que ya existe sobre robar la identidad de otra persona. Me imagino que se pueden aplicar a este tipo de cosas. Pero al igual la pregunta para mí es, bueno, depende de quién te la robe, ¿no? Si el hijo de la empleada, como dicen, ese sí le van a meter toda la ley. Pero No, si no, pero lo que te es digo es el que hijo del gobernador, a ese no le va a pasar nada. Y esa es la otra parte a ver, importante. aquí se intentó meter una ley para regular el tema de los criptoactivos. La ley fue desestimada porque era inconstitucional, perdón, y por inexequibilidad, perdón, ahí me enredé. Porque, a ver, tenemos una constitución que está desactualizada. Yo creo que ahí todos los que están promoviendo el tema de la constitución nueva estarían de acuerdo en que hay que actualizarla. Y a lo que voy con esto es que por eso es importante que lo hablemos. Sí, 100%, pero bueno, obviamente no todos están interesados en que se cambien las mismas cosas, están desactualizadas, pero muchos lo que están diciendo es que están desactualizadas en los derechos sociales, quieren que haya más derechos, que el gobierno esté obligado a regalar más cosas, en otras palabras, a quitarle a las personas como el seguro, y bueno, te quitan $1 y te regresan 35 centavos, y tras eso terminas dependientes de ellos. Sí que bueno, ese es un porcentaje altísimo del tema que se va a estar hablando, va a ser de eso. Y en mi opinión no es necesariamente lo que está mal en nuestra constitución, no es agregar más de eso, no es lo que va a solucionar nada de los problemas que tenemos. Y quitando, bueno, o sea, ya para el final, terminando con James Madison, cuando le responde a lo que estaban diciendo Benjamin Rush y todos los demás padres de la patria y él les dice, la ambición debe ser utilizada para contrarrestar la ambición. En otras palabras, está diciendo que la ambición va a ser la herramienta que vamos a usar. No es algo que vamos a tratar de combatir, sino es algo que vamos a emplear como parte de la solución.
el interés del hombre debe entrelazarse con la autoridad constitucional del cargo. En otras palabras, tú tienes que asegurarte que el interés del hombre esté alineado con lo que el cargo debería, con lo que el cargo debería estar haciendo. Mientras que estén desalineados, entonces la persona va a hacer lo que le da la gana. Es que siempre va a hacer lo que le conviene. Tienes que alinear su interés de una manera u otra con el cargo. Puede ser una reflexión de la naturaleza humana que dichos mecanismos sean necesarios para contener los abusos del gobierno. Pero, ¿qué es el gobierno en sí? Sino el mayor reflejo de la naturaleza humana. Si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no serían necesarios los controles externos ni internos sobre el gobierno. James Madison. En otras palabras, necesitamos una constitución que sea pragmática, que sea práctica, porque necesitamos regirnos a nosotros mismos. Y, a ver, eso no lo vemos de esa manera porque para muchos el tema de la constitución es como ese oráculo que es lo que tenemos consultamos hoy en día. cuando... Un oráculo, la verdad, es lo que es nuestra constitución y tenemos que cambiar eso. Bueno, Miguel, gracias por acompañarnos en este primer miércoles abordando estos temas. Habrá tiempo para más. Por supuesto, la próxima semana seguiremos abordando esto y otros más. Así que fuerte abrazo hasta Houston y bueno, abrígate bastante bien. Muchas gracias. Pásenla rico allá en Panamá en el verano. Aunque dicen que están lloviendo mucho. Llueve, aunque hoy hay algo de sol. Pero bueno, ahí nos vemos. Feliz tarde. Era Miguel Ross, arquitecto panameño, autor de Estructuras para Crear Justicia desde Houston, Texas. Nosotros nos vamos a un cambio comercial. No te vayas que a la vuelta venimos con más aquí en Relax. Ya está listo con nosotros nuestro próximo invitado. Buenísimo el tema que viene, así que no te lo puedes perder. Ya regresamos.